Seguimos esta noche en Minuto 1, estamos con Atilio Borón, estamos con Alicia Castro, lo sumamos a Eduardo Valdés, que es parlamentario del Mercosur, del diputado del Parlasur, y también teníamos previsto, pero vio como es Minuto 1, ¿no?, que es muy interesante todas las opiniones. Sumamos a Juan Grabois, que hoy queremos hablar mucho de la actualidad, porque acaba de lanzar el fin de semana en Mar del Plata el Frente Patria Grande, con muchos movimientos sociales de base. Nos va a contar. Está Héctor Recalde, porque el fondo ahora pide, y está Miguel Fernández Pastor, porque lo próximo que pide el fondo es reforma laboral y reforma previsional. Por eso viene. Y ahora Fernando enseguida nos va a contar estas confesiones del fondo, que son realmente tremendas, que no te las han contado, y que Fernando se tomó el trabajo de leer todo el acuerdo, y hay que ver lo que dice el fondo. Bien. Sumamos a Eduardo. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué mirada tenés? A ver, vos sos parlamentario, sos diputado del Parlasur, tenés mucha relación con Brasil. ¿Qué mirada tenés del triunfo de Bolsonaro? Bueno, primero coincido con lo que vos dijiste, creo que es tiempo de hacernos una autocrítica y de mirar a veces qué nos pasó, porque si uno ve que el ministro de Economía de Bolsonaro iba a ser ministro de Economía de Dilma, que muchos de los votantes del PT o de Lula votaron a Bolsonaro, que un discurso tan estigmatizante como el que hizo Bolsonaro, es imposible que uno lo imagine en la Argentina, ¿no? Decir que los pueblos originarios son hediondos, decir que los afrodescendientes no sirven ni para acá han dicho procrear. que los mapuches son terroristas. Bueno, pero no lo dijeron en una elección, lo dijeron después de la elección, porque acá lo sorprendente es que después los votaron. A ver, si el 51% de la población de Brasil son afrodescendientes y lo votaron, las barbaridades que le ha dicho sobre las mujeres y las mujeres, quisiera saber cuál es la población, la porción que votó a Haddad y la porción que votó a Bolsonaro. Yo imagino aquella gran movilización que hubo, que no la hubo ni por Lula, ni cuando Lula fue detenido, de las mujeres repudiándolo a Bolsonaro. Y sin embargo, 24 horas después, hubo una otra multitud en las cuales había por lo menos la mitad de mujeres que apoyaban a Bolsonaro. Entonces, hay una cosa que a mí me quedó de lo que dice Bolsonaro, y es para revisarlo nosotros, ¿no? Él dice, llegó el tiempo de que gobiernen las mayorías y nos saquemos las minorías. Y digo esto porque esa es la diferencia, creo, entre el peronismo o donde estuvo el peronismo y donde no estuvo, porque yo creo que el peronismo incluye a las minorías, o sea, es un sector mayoritario que incluye a las minorías, y me da la sensación que eso es lo que falta en Brasil, cómo convencer a esas minorías de que el proyecto es colectivo, la minoría no puede luchar nada más que por sus derechos y después desentenderse de lo que pasa en el colectivo. A ver, Atilio, ¿estás de acuerdo vos o tenés otra diferencia? Mira, no, en general yo diría que Brasil, partamos de la base que es, junto con Haití y Paraguay, uno de los 3 países más injustos de América Latina, ¿verdad? Y uno de los 10 más injustos a nivel global. Entonces, convencer a la minoría, Eduardo, va a ser muy difícil allá, porque hay una tradición de dominación esclavista que todavía está presente en Brasil, todavía hoy esa huella no se ha eliminado. No, pero estoy diciendo de nosotros, coincido, que en sí. Brasil pasa una cosa distinta que Argentina. Claro, no, en Argentina es diferente. Por ejemplo, lo que vos decís es cierto. Por ejemplo, cuando a Lula lo ponen preso, organizan un gran evento en Río de Janeiro, fueron 15.000 personas. ¿Sí? Y esto fue, digamos, para mí fue que se prendieron todos los timbres de alarma, porque si, digamos, en una ciudad de 16 millones de habitantes reunís 15.000, cuando tenés a tu líder máximo preso, y está fallando algo en la estructura política, en la organización, en el movimiento, y eso me parece que fue decisivo. Y fíjate la otra cosa, la manifestación de las mujeres a favor de Haddad fue muy importante, fue la más grande que hicieron las mujeres en Brasil, más o menos parecida como la de acá, la LNAU, ¿no? Sin embargo, los medios la taparon por completo, le dieron una cobertura mínima y nunca más se habló del tema, jamás se habló del tema.
O sea que, por eso la temática de los medios, por eso, digamos, una de las primeras cosas que hace Macri cuando llega al gobierno es empezar a derogar la ley de medios y acabar con todo aquello, Total, porque los tipos saben muy bien. Mira, les cito una última cosa y no molesto más. Hace un tiempo en el Senado de los Estados Unidos convocaron al jefe, ¿verdad?, del Pentágono, no sé quién era en ese momento, el jefe militar, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, necesita usted más recursos para la lucha antisubversiva, porque usted tiene que mandar tropas a las selvas, a los pantanos, a los continentes más complicados del mundo. Dije, no, dice, hoy, dijo el militar, hoy la lucha antisubversiva se libra en los medios. Basta de plata para los pantanos y la selva. Alicia. Mira, a mí me parece que, por supuesto, es un tema para profundizar, porque es un tema que casi nos toma de sorpresa. Pero si tuviéramos que resumir tres cosas, digamos, una me parece esto que comentábamos antes, la eficacia de las nuevas armas de comunicación. No por casualidad lo tiene a Steve Bannon al lado y habla de un gigante, ¿no? Mientras que son lemas parecidos a los de Trump. Fue asesor también de Trump. Otra cosa es, efectivamente, cómo la derecha se ha apropiado de la bandera anticorrupción, y que creo que eso es un tema para un análisis denso dentro de los actores políticos. Y otro tema es que nosotros, en estos 10, 12 últimos años de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, de una extraordinaria conjunción en un bloque regional, nos faltaron muchas cosas. Nos faltaron cosas prácticas para hacer, como tener una moneda común de intercambio, etcétera, que hubiera facilitado, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de UNASUR, etcétera, hubiera facilitado la organización a nivel supranacional. Y otra que nosotros hemos repetido, y Lula ha repetido, y nosotros repetimos, todos los beneficios materiales y económicos que hemos logrado en los últimos años. Pero nos ha faltado profundizar una revolución de valores, una agenda de valores, una educación en los valores, que es, creo, lo que tenemos que encarar ahora. Por eso yo insisto que hay que tener una nueva constitución para que podamos hacer un proyecto de una nueva constituyente con el pueblo, discutir con los adultos mayores, con los niños, con los jubilados, que hay que deselitizar la política. Lo sumo a Juan Graboy. Buenas noches, Juan. Gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo analizás? Vos tenés mucha experiencia, los movimientos sociales, el trabajo de base que hacen. ¿Cómo analizás lo que pasa en Brasil? ¿Qué se puede proyectar para la Argentina? Yo creo que el elemento más llamativo es esta pedagogía de la crueldad que se ha desarrollado en los últimos años en América Latina, y que en Brasil tiene una expresión muy clara. Cómo acumula políticamente planteos de crueldad, planteos de humillación al otro, ¿no? Una definición de lo que podría ser el populismo de derecha, que es echarle la culpa de tus problemas al que está más abajo tuyo en la escala del estatus social. Y después sí coincido de que hay una combinación de factores internos y externos en la crisis del ciclo popular latinoamericano. Bueno, los factores externos son los que uno suele describir más a menudo, porque es más, uno se siente mejor, ¿no? Dice, efectivamente hay una intervención de los poderes internacionales evidente a través del dominio de las corporaciones mediáticas, de las redes sociales, de las empresas que chequean las fake news, que son de las mismas empresas que controlan los medios de comunicación, de una cantidad de tecnologías de segmentación de la publicidad insospechadas para nosotros, donde le venden la mentira que cada uno quiere comprar. Esas son causas externas, pero también hay causas internas de esta crisis que son muy serias, digamos, ¿no? Por ejemplo, subestimar el repudio que tienen nuestros pueblos a los hechos de corrupción y a la ostentación de la riqueza en la política, y que se lo exigen doblemente a quien dice representar los intereses de los trabajadores y los demás humildes, y bien que hacen, ¿no? Porque esa contradicción que existe entre una forma farandulera de vida y el sufrimiento de nuestros pueblos es intolerable para cualquiera que reivindique la bandera de la justicia social. Héctor Recalde, una reflexión y después vamos pasando ya a otro tema. Sí, coincido. Tienen mayor obligación a que quiere representar a los trabajadores, en mostrar una conducta coherente, honesta, de principio, de convicciones, y por eso un doble castigo.
porque está conspirando contra los intereses y los derechos que él dice que defiende. Así que en ese sentido, digamos, tampoco hay que pasarse de límite, porque detrás de todo esto hay una cuestión de antipolítica, de tratar incluso de utilizar los bajos instintos que también existen para deteriorar la acción política. Y la verdad, lo decía Winston Churchill, la democracia es un mal sistema, pero no conozco otro mejor para alimentar los intereses de los ciudadanos. Entonces profundicemos la democracia, la participación y la honestidad. ¿Y la autocrítica? ¿No hay que hacer autocrítica, Eduardo? Me queda la duda, lo pongo en la mesa, si los medios jugaron con Bolsonaro. Yo creo que los medios que jugaron sí a generar el clima por el cual después emerge Bolsonaro, como surgió también en la Italia del Manipulite, y veamos en cada país que pasó situaciones similares. Lo que es impresionante, disculpame, lo que es impresionante es lo del juez Moro, felicitando a Bolsonaro. Una de las primeras el juez Moro felicitando a Bolsonaro y diciéndole, el juez Moro, ahora esperemos que usted haga todas las modificaciones y todos los cambios que tiene que hacer en el país. Digo, es medio impresionante. Bueno, eso. Moro pertenece así, hablaban acá de Steve Bannon, hablaban de Tillerson, que fue el primer secretario de Estado de Donald Trump. Es el discurso que él da en su primer aniversario como secretario de Estado en Texas, y donde habla de que Estados Unidos tiene que incorporar a la agenda nacional, a la agenda de la defensa nacional, el tema de la lucha contra la corrupción, porque junto con Rusia, China y la corrupción de los sistemas políticos de los otros países le impiden a Estados Unidos poder tener relaciones económicas confiables. En ese discurso que da Tillerson estaba precisamente quien es hoy embajador de Estados Unidos en la Argentina, en Texas, que él era uno de los jueces que integraban el sistema judicial de Texas, y a los 2 días Tillerson lo postula para ser embajador en Argentina. Y cuando él va a defender su pliego, él dice que va a venir a trabajar con el Poder Judicial argentino. Bueno, en esas reuniones estaban los jueces que, si uno busca, compartían cursos con el juez Moro, con el fiscal Ricardo Ple de Argentina, con el juez Claudio Bonadío. O sea, ahí sí vos ves como que hay un sistema. Bueno, ahí hay un sistema de arriba, ¿sí? De dominación, está clarísimo. Ahora, hay un tema que Alicia lo introdujo recién como autocrítica, y Alicia dice, bueno, a ver, ¿por qué tienen que hacerse cargo ellos del tema de la corrupción? Y si nosotros tenemos a alguien ¿por qué no hablamos de corrupción? Juan, vos fuiste muy claro. Vos dijiste hoy, nuestro movimiento Frente Patria Grande, ¿no? Se llama, va a apoyar la candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner sin corruptos. Sin corruptos. Eso es fuerte lo que ustedes dicen. No, nosotros planteamos que Cristina es un signo de esperanza para nuestro pueblo, que hay que construir un frente patriótico para enfrentar esta oleada autoritaria y neoliberal, pero una condición sine qua non es que haya un combate frontal contra la corrupción y que los corruptos que estuvieron no vuelvan. Primero porque es una necesidad ética para el desarrollo de cualquier proyecto popular en Latinoamérica. Y además porque es un reclamo popular, es un clamor popular que hay que saber escuchar. Porque, insisto, es cierto que hay causas externas. En Brasil, y esto es muy importante porque hay un paralelo con la Argentina, los medios de comunicación juegan de una forma rara, no es lineal. Pero Bolsonaro nunca hubiese sido presidente si no hubiese habido un golpe de Estado preventivo previo, ¿no? El candidato que iba a ganar las elecciones fue proscripto. Sí. Y fue proscripto por este sistema del lawfare, que es una combinación entre el poder financiero, el poder mediático y la casta judicial, muy intervenida por el Departamento de Estado norteamericano, caso Bonadío clarísimo. Y aquí están intentando hacer lo mismo, digamos, ¿no? De alguna manera el acercamiento de nuestra militancia, que nunca fue kirchnerista, que nunca estuvo en el gobierno, que siempre miramos con mucha desconfianza a algunas actitudes y a funcionarios del gobierno, si bien algunas medidas nos parecían muy buenas, al ver cómo se replicaba el modelo, al ver cómo se quería proscribir al principal liderazgo de la oposición, empezamos a dialogar con ese sector
con el que todavía tenemos muchas diferencias. Algunas que son conciliables y otras que son más difíciles de conciliar. Pero nos damos cuenta de que se está reproduciendo un sistema similar, y en ese sentido, bueno, es una generación nueva que nosotros creemos que podemos garantizar que no se va a repetir la corrupción, que va a haber políticas profundas para combatir la pobreza estructural, y que va a haber un combate frontal al narcotráfico desde una pedagogía de la sensibilidad y la cercanía, y no de la violencia y de la crueldad. Bueno, A mí me gustaría, Sí, Juan, a ver, Héctor. pero sin ningún ánimo de polemizar, solamente una cosa. Me parece que eso tiene que surgir de abajo. Ningún dirigente más, ni viejo, ni joven, ni nuevo, puede decir, nosotros queremos esto para todo el pueblo. Me parece que es hora de preguntarle al pueblo, porque vos crees encontrar una clave en que no haya farandulización de la política, estoy completamente de acuerdo, pero no se puede decir que Lula ya tenía un estilo de vida farandulero, al contrario. Entonces, me parece que la situación es un poco más compleja, y que ha llegado el momento que nadie, ninguno ni ninguna de nosotras diga acá está la verdad revelada, porque Mira, tenemos muchos fracasos, y es un momento de ir abajo y preguntarle al pueblo qué quieren, qué tipo de dirigentes quieren, qué quieren los adultos, qué quieren los niños. A ver. Mira, yo me la paso abajo, vivo en Bulón, estoy en contacto permanente con los sectores más humildes, y en Brasil no soy un experto, pero yo a Lula lo quiero mucho, sé que es inocente, sé que él tenía una vida austera, pero estaba rodeado de una manga de delincuentes que hacían cosas, como los que predican la revolución desde Puerto Madero. Nuestros pueblos no quieren más eso, mis compañeros de la Villa de Asentamientos no quieren más eso, no toleran más eso, y la verdad es que la interpelación y el diálogo con el pueblo tiene que ser cotidiano. Yo no creo que sea cuestión ni de un referéndum ni de una asamblea constituyente. Es más, creo que una de las grandes desviaciones del proceso popular en Brasil y en Argentina fue la enorme desconfianza y la falta de interacción real entre gobiernos populares y los movimientos populares y los movimientos sociales. No hubo un empoderamiento real ni del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, que lo apoyó hasta el final a Lula, ni del movimiento de los Sin Techo en Brasil, que lo apoyó hasta el final a Lula, ni hubo un empoderamiento real de los movimientos populares en la Argentina. Son cosas que, desde una perspectiva crítica, porque nosotros podemos autocriticarnos lo que hicimos nosotros, o lo que no hicimos nosotros, los que tenemos 35 años y no fuimos kirchneristas en la época del kirchnerismo. Pero la perspectiva autocrítica, de los que sí estuvieron, todavía es un elemento que falta, me parece. Todavía es un elemento que hay que profundizar más, y parte de no pretender tener la verdad revelada es no atribuirle a otros esa actitud, ¿no? Nosotros venimos a hacer un aporte muy humilde que tiene que ver con el estilo de vida y la opción de vida que hemos tomado, que hemos sostenido consecuentemente durante muchos años, y con la capacidad pequeña que tuvimos de conciliar algunos grupos y sectores sociales que estaban divididos en la Argentina. Y queremos poner eso al servicio de un frente patriótico que derrote al macrismo. Pero lo vamos a hacer con nuestro propio perfil y diciendo las cosas de frente, como hemos hecho siempre cuando fuimos críticos del gobierno anterior y cuando fuimos oposición durante estos 2 años del macrismo. Héctor. Sí, yo creo que los dirigentes tienen que mostrar austeridad, no exhibicionismo de riquezas y opulencia, pero no quiero ser desleal conmigo mismo. ¿Quién es corrupto? ¿Quién es corrupto? ¿El corrupto el que tiene una sospecha o el que tiene una condena firme? Porque si no, es muy fácil hablar de corrupción así al aire. Y la verdad que yo creo en los principios republicanos, la presunción de inocencia, la defensa en juicio, el debido proceso, porque si no, es muy difícil. Tenemos que salvaguardar esos principios. Es muy sencillo, es mucho más políticamente aceptable que yo hable mal de aquel dirigente, porque en realidad la antipolítica también surge desde abajo. Yo quiero que desde abajo surja el fuego sagrado que alimente y controle a los dirigentes, pero no la diatriba fácil. Mira, yo quería decir un par de cositas. Es un tema realmente muy complejo, que hay necesidad de una autocrítica, no hay ninguna duda,
que también hay una resistencia en todos los gobiernos que yo he conocido a hacer la autocrítica. Digo, no es fácil, no es fácil. Yo una vez le pregunté a Raúl Alfonsín, después que había terminado su mandato, le dije, bueno, doctor, y ahora va a haber una autocrítica del Partido Radical, porque mire, el colapso se tuvieron que ir 7 meses antes. ¿Sabes lo que me dijo? Una cosa que me impresionó mucho. Me dice, no se confunda, en la Argentina la autocrítica se convierte en antropofagia. Por lo tanto, no sé si va a haber autocrítica. Y la verdad que esa idea de la autocrítica convertida en antropofagia en función de intereses mezquinos es un dato interesante para pensar por qué hay tanta resistencia, pero no solamente acá, hay resistencia en todos los países que yo conozco. Pero, primero, Atilio, sí, hay que hacerla, no sé si autocrítica, no, pero sí, hay que aprender de errores. Sí. No se puede volver a repetir las mismas cuestiones, Gustavo, porque como vos lo dijiste, vos lo marcaste muy bien, Alicia también marcó, digo, fíjate cómo avanzan en la búsqueda de conciencia, que en el 2015 acá a Macri lo subestimaron y Macri ganó una elección. Bueno, eso es un pecado mortal para un político, subestimar al otro. Pero déjame te diga algo más. La corrupción es un cáncer generalizado en el mundo moderno. A ver, si el Papa Francisco tiene corrupción en el Vaticano, no la va a tener un gobierno, digamos, de Maduro, de Macri, de Evo Morales, Digo, es un poco ingenuo, es desconocer lo que es el funcionamiento de los estados que realmente existen. Porque, a ver, el presidente puede ser una persona absoluta, austero, como por ejemplo Evo Morales, un nivel de austeridad increíble, pero ¿cómo maneja él los tipos que están 2 peldaños más abajo? ¿Qué mecanismo de control hay? Digo, lo que tenés que hacer es una apuesta muy arriesgada, que fue la que hizo Mao cuando armó la Revolución Cultural. Ahora, yo quiero ver quién está dispuesto a hacer eso, ¿verdad? En un país como este, o en un país como Brasil. Pero hay un dato más que quiero agregar. Por ejemplo, en las encuestas, en la favela, vos le preguntabas a la gente, bueno, ¿cuál es el principal problema de ustedes? Primero, inseguridad. Segundo, el problema económico. En tercer lugar, lejos, la corrupción. Pero la derecha se la ingenió con el manejo mediático a instalar corrupción como el eje excluyente de la campaña. Mirá, yo estuve la última semana, aparte las venía siguiendo, pero allá instalado, no había debate sobre el tema de la alternativa económica. Y lo que va a hacer Bolsonaro va a ser mencionar a un tipo como Joaquín Levy, que fue el que le impusieron a Dilma, que fue un ultra neoliberal. Este es exactamente la misma escuela, otro Chicago Boy, que va a profundizar la crisis en Brasil. Pero no se ha hablado de alternativa económica. Lo único, aquellos son ladrones y todo lo demás. Sí, Eduardo. Bueno, yo quiero saludar y dar la bienvenida porque es una noticia positiva que los jóvenes del 2001 hayan decidido organizarse y meterse fuertemente en la política. Eso es un hecho que los grandes medios no toman. Yo ayer veía, por ejemplo, en Perfil la nota de Fontevecchia diciendo que lo que sucedió el miércoles en las plazas, en las calles, era volver al pasado. Y bueno, no sé cómo uno puede salir a manifestar que un presupuesto a favor del Fondo Monetario Internacional, como lo que sucedió del otro lado era lo que corresponde al pasado, lo que hace el Ministerio de Seguridad. Pero digo, yo quiero aprovechar este momento y felicitar y saludar a los jóvenes del año 2001 que se deciden meterse en la política en este Frente Patria Grande. ¿Sabes por qué? Porque aparte es otro ejemplo que no lo tenemos en los demás sismos. El pluralismo con el cual esos jóvenes, hay Juan Grabois, es un hombre muy cercano al Papa Francisco, sin embargo está Cecilia Merchán, militante feminista que pelea mucho por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y no tienen prejuicios en compartir una mesa. Itay Ackman, Elizabeth Gómez Alcorta, son pensamientos, ismos individuales que deciden compartir la lucha por la equidad social en la Argentina. No es poca cosa. No, para mí obvio, es un muy ejemplo a importante. mostrar. No, importante, por eso lo destacamos siempre, la labor que hace Juan Grabois. ¿Puedo hacer un planteo? Sí. Digo, me da la sensación de que de la década del 70, cuando empieza los mercados a crear los bloques económicos, se han creado sobre la base del libre comercio, libre flujo de bienes y servicios, y nunca sobre el libre desarrollo, nunca planteando el desarrollo. Parece que ese es el punto de origen, o un punto de origen, de lo que está pasando hoy en pueblos como Brasil o la Argentina,
donde esos modelos económicos han logrado penetrar tan profundo que dominan la política y abre un debate más profundo sobre cómo es la democracia, ¿no? Digo, bueno, una democracia que hoy en día, verdad, a ver, yo creo que hay una crisis de lo que es el modelo democrático hoy sin ninguna duda. Para que gente como Jeffrey Sachs, que es un economista ortodoxo que hizo el plan económico de Yeltsin en Rusia y el de Sánchez de Lozada en Bolivia, diga que ya no se puede hablar más de democracia en Estados Unidos porque desde la famosa resolución de la Corte Suprema que autoriza un aporte de fondos ilimitado en una campaña política, y se acaba a ganar el que recaude más dinero. El problema es un problema de contador, ¿no es cierto?, el tesorero del partido y no la propuesta política. Entonces, fíjate, y un dato muy interesante, 52% de los miembros del Congreso de Estados Unidos, ¿verdad?, o sea, representantes y senadores, según un estudio hecho por una ONG norteamericana allá en Washington, son millonarios o multimillonarios. 52%. ¿De qué democracia representativa podés hablar cuando en la población americana millonarios o multimillonarios son el 0.5%? Por eso está en crisis, por eso viene Trump, por eso viene la derecha xenófoba en Italia, en Hungría, y está creciendo en Grecia de vuelta ahora, que va a haber elecciones pronto, porque bueno, ya poca gente cree en la democracia. ¿Cómo convences a un griego que votó en contra de un programa de ajuste, ¿verdad? Tsipras dijo, bueno, el electorado se manifestó 63% en contra. Lo llama la Angela Merkel, le dice, venite mañana de raje a Bruselas a reunirse conmigo, el presidente del Banco Central Europeo, le dio un par de cachetazos, le dijo, olvídese lo que decidió el pueblo griego, aunque hayan sido los inventores de la democracia, usted va a aplicar este plan y punto. Digo, entonces, claro que está en crisis y que tenemos que reinventar, hay que reinventar la democracia. Esta ya no va más. Coincido. Por eso yo hace mucho tiempo, cuando era diputada en el 2002, planteé una nueva constitución, porque la democracia burguesa, liberal, representativa, tal como la conocemos, no nos sirve ya más como un instrumento. Ya las instituciones no nos sirven, ya no nos sirve para tener un Estado de Derecho, ya no nos sirve para tener el reparto equitativo de la renta, no nos ha servido para evitar que Macri nos endeude a nosotros y a 2 generaciones más. Revolucionarios no es lo que falta, gracias a Dios, en este país, que vencimos las invasiones inglesas, que rechazamos el ALCA. Este es un gran pueblo, el pueblo argentino. Necesitamos robustecer nuestra autoestima y recordar todo lo que hemos hecho de bueno, que no es poco. No es que nos falte revolucionarios, gracias a Dios. Nos faltan nuevas instituciones que puedan fomentar una democracia participativa, una democracia protagónica. Y la buena noticia que tenemos hoy, yo pienso que acá no puede haber un Bolsonaro, porque acá hubo el ejemplar juicio a las juntas, exacto, gracias a Alfonsín, y acá hubo una justicia transicional que es ejemplar en el mundo, gracias a Kirchner. Así que creo que eso hace una diferencia a favor de la Argentina. Bueno, gracias Atilio, un gustazo. A Alicia, muchas gracias por tu opinión. Los dejo a ustedes 4 porque ahora nos metemos a debatir la actualidad. Le habíamos prometido, bajo el hashtag Confesiones de Fondo, vamos a ver el trabajo que ha hecho Fernando Alonso, lo que no se conoce de lo que el Fondo Monetario Internacional ha dicho sobre la economía argentina o predice sobre la economía argentina, que es muy interesante. Bueno, a ver, vamos a ir, Fernando. Pase. Chau, Alicia, gracias. Esto es un programa en vivo, así que no hay problema. Y los buenos modales y la educación es importante. Vamos, a ver. Por ejemplo, hay cuestiones que no se han dicho de lo que el propio fondo está marcando. Ya el viernes... ahora vamos a hablarlo porque ya el viernes anticipamos, vienen por la reforma previsional, vienen por la reforma laboral, eso está clarísimo, próximos pasos, por el ajuste, pero hay otros elementos, palabras. Por del FMI
el que trató el directorio cuando aprobó el acuerdo con Argentina, está toda la descripción de qué pasó, dónde está ahora la Argentina y qué es lo que esperan. Y acá preparamos algunas de las frases extraídas de este documento del FMI. A ver, dice, desde la aprobación por parte de la Junta del Acuerdo Stand-by, Argentina ha enfrentado, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, una oleada de volatilidad que afectó a los mercados emergentes, una amplia investigación de corrupción doméstica que involucró a miembros de alto rango del gobierno anterior, así como a grandes empresas constructoras nacionales. Esto lo dice el fondo, ¿eh? Esto lo dice el staff del fondo. Los mercados han dudado del compromiso de las autoridades, es decir, de Mauricio Macri. El fondo dice que los mercados han dudado del compromiso de Mauricio Macri con el programa. Se destaca una estrategia de intervención de divisas poco clara y a veces inconsistente del Banco Central, palo para Caputo. Palo para Luis Caputo. Lo dice el fondo. A ver, ¿qué más? El 3 de septiembre, mientras continuaban las presiones en el mercado, el presidente Macri anunció una reforma de su gabinete y una mayor restricción de la política fiscal. Esto lo marca como uno de los factores que influyó en todo el descalabro del mercado de cambio, ¿no? Dice el FMI dice que esto influyó negativamente porque no fue bien comunicado lo que está haciendo el gobierno. Las ventas continuas de divisas por parte del Banco Central no detuvieron la continua depreciación del peso durante el resto de septiembre, con un tipo de cambio que alcanzó un máximo de 41 pesos por dólar el 28 de septiembre. ¿Qué más dice? El gobierno está en camino de superar modestamente el objetivo fiscal para 2018. Las autoridades planean usar el modesto espacio fiscal resultante en 2018 para aumentar el gasto en proyectos de inversión con financiamiento externo, aumentar el gasto social y pagar una bonificación a los empleados del sector Gustavo, público. lo que dice es que este año el ajuste que está haciendo el gobierno es mayor al que le pidió el fondo y es tan grande que le va a quedar resto y que ese resto lo va a usar para darle un bono a los empleados públicos que reconoce van a tener un aumento de 8%, después fue un poquito más, pero el fondo de ahí le dice 8%. Y dice que la mayor parte de esos fondos que van a sobrar este año se los va a dar a las empresas como beneficios impositivos. Bueno, y acá viene lo más duro. Dice, se espera que la economía siga contrayéndose por el resto del año y se espera una caída del 2,8 al finalizar 2018. La reciente depreciación del peso impulsará la inflación a corto plazo. La inflación anual superará el 43%, dice el fondo. Las laborales han empeorado y el desempleo ha crecido 9,5%. Y el fondo determina que a fin de año puede ser 10,5%. Pronostica 10,9% para 2019. El propio fondo. Y se impulsan reformas duraderas, entre ellas la del sistema previsional, ya que es muy necesaria. Miguel, muy necesaria. Bueno, sí, es probable que sea difícil mantener apoyo social y político. Es muy importante. Esto es importante lo que dice acá el fondo. Es probable que sea difícil mantener el apoyo social y político para el ajuste propuesto por las autoridades, especialmente cuando, como se espera, la desaceleración económica se profundiza. Este riesgo se ve agravado aún más por el hecho de que habrá elecciones nacionales en octubre del 2019. Y en una parte se sorprende el fondo de que el pueblo argentino sea demasiado tranquilo. Sí, además dice que lo peor está por venir y nos faltó esa placa, pero advierte el FMI que... Acá, bajo el programa modificado, la deuda permanente sostenible, la inflación bajará. Habrá pero tiempos difíciles para el pueblo argentino. Pero Dice planes, ahí está. Dice, habrá tiempos difíciles para el pueblo argentino. Habrá tiempos difíciles para el pueblo argentino, pero los planes de política de las autoridades merecen el apoyo de la comunidad internacional. Tomá mate. Tomá mate. Hay algunos datos bastante significativos en el presupuesto, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el gasto social decayó. Por ejemplo, hay una caída para los planes de vivienda y urbanismo del 17,3%.
Para trabajo, 12,8%, todo caída. Sí. Educación y cultura, 10%. Agua potable y alcantarillado, 9,5%. Y además, a pesar del discurso oficial sobre la litigiosidad y la industria del juicio, etcétera, etcétera, cayeron en términos absolutos los juicios en la capital federal. Tengo los datos estadísticos. Miguel, vienen por los jubilados, lo dice el fondo, la reforma previsional se hace necesaria. No hay ninguna duda. Mira, en un derroche de Creatividad. producción traje unas plaquitas acá que pueden mostrar claramente de dónde partimos cuando el Fondo Monetario Internacional dice esto. Ponela más de frente a la cámara. A ver si ahí se puede. productor, yo te- Para que tengamos idea, lo primero que hizo este gobierno fue bajar la jubilación mínima, sin que nadie se enterara, porque en la PUAM, creó la PUAM, que paga el 80% de la jubilación mínima, por lo tanto bajó el 20% la jubilación mínima. Si nosotros actualizáramos la jubilación del 2015, la jubilación en la época de Cristina, hoy, por inflación, directamente por inflación, estaría en 12.357 pesos. La PUAM hoy está en 7.000, mejor dicho, en diciembre va a estar en 7.447 pesos. Es decir, vamos a haber perdido en relación a la PUAM, la jubilación mínima en relación a la PUAM, casi el 40%, 39,73%. En relación a lo que le llaman la jubilación mínima, ya se perdió el 24,66%. Ahora, fíjate qué interesante si uno hace esto en relación a dólares, porque aquí no están las tarifas, aquí no están los medicamentos, aquí no está todo ese despliegue a través del dólar. Si uno lo transforma en dólares esto, la jubilación de cada uno en dólares, la jubilación del 2015 equivalente en dólares sería hoy 17.328 pesos contra 6.904 de la PUAM. Es decir, una pérdida de casi el 200%. Claro. Es decir, a ese proceso de achique se viene esto. Ahora, ¿qué pasó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Eso también me parece que es muy interesante valorarlo en función de lo que pasó con todo este proceso del Fondo Monetario Internacional. Al 30 del 2009, cuando se capitalizaron todos los fondos de las administradoras de fondos de pensión, en el Fondo de Garantía había 30.000 millones de dólares aproximadamente. En el 2015, 66.000 millones de dólares. Y el 30 de septiembre, a un dólar de 41, como lo dijo justamente el Fondo Monetario Internacional, hay 35.497 millones de dólares. Pero además, falta algo decir, que no lo dice el Fondo Monetario Internacional, que hay 11.000 millones de dólares que fueron del blanqueo, que debieron haber incorporado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nunca se hizo, para poder blanquear, para poder negrear esa plata dentro de ANSES, lo que equivale a haber perdido en este tiempo 42.000 millones de dólares. Es decir, todo pérdida. Todo pérdida. Y ahora me voy a atrever a decir, por lo que vienen, cuáles son las reformas que propone el Fondo Monetario Internacional o cuáles son las reformas que propone el organismo internacional. Aquí en rojo marqué las que son innegociables para el Fondo Monetario Internacional. La primera de ellas es eliminar la movilidad. Cualquiera que tenga buena memoria se acuerda que en la década del 90 se eliminó la movilidad con un eufemismo que era que la movilidad la debía definir la ley de presupuesto. Nunca lo hizo y durante 10 años no tuvimos movilidad. La segunda cuestión que me parece que también es innegociable para el Fondo Monetario Internacional es disminuir lo que se llama la tasa de sustitución, que esto afecta a los trabajadores activos actuales y a mí me gusta llamarle la atención sobre todo a los gremios, a la CGT, que tienen que preocuparse por este tema. Cuando se produjo la reforma del sistema previsional en diciembre del año pasado, se bajó el 20% la tasa de sustitución, porque se les aplica a los trabajadores activos directamente RIPTE, mientras que a los trabajadores pasivos, inflación más RIPTE, la fórmula Pichetto. Y ahora vienen por ampliar la brecha en que se hace el cálculo de jubilación. En vez de tomar los últimos 10 años, van a tomar los últimos 25 años. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo de aclarar.
Una persona que empieza a trabajar de aprendiz en un taller y termina como capataz, si yo le tomo los 10 últimos años, le tomo los 10 años de capataz. Si lo tomo los últimos 25 años, arranco de aprendiz hasta capataz. Y por lo tanto, le disminuyo fuertemente la jubilación. ¿Por qué? Porque tienen que llegar abajo del 35%. ¿Y sabe por qué tienen que llegar abajo del 35% por la tasa de sustitución? Porque es la única posibilidad que el régimen de capitalización le gane a un régimen de reparto. Y como el objeto final siempre es llegar a un régimen de capitalización, hacia eso van. Hacia eso van. En ese interín se van a llevar puesto, y esto que está puesto aquí en azul, se lo van a llevar puesto como corresponde al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ya lo anunció el ministro de Hacienda el otro día. Y estas dos cuestiones a las que no hay que escaparle, porque me parece que son muy peligrosas, pero que van a tratar de avanzar, que es bajar la PUAN un 10% más, llevarlo al 70%, y por último, eliminar los regímenes diferenciales, particularmente el régimen de los investigadores y de los educadores. Esto es lo que nos espera después del Fondo Monetario Internacional. Juan, ¿y cuánto hay de paciencia en la sociedad? Porque hay que bancar todo esto, ¿eh? Mira, hay una cosa que hay que entender, y es que nosotros tenemos un sistema de seguridad social producto de las políticas del gobierno anterior que es mucho más amplio que el del 2001. Tenemos el 80% de los hogares pobres que reciben algún tipo de transferencia de ingreso del Estado, y eso genera un colchón que aún en una situación inflacionaria como esta... Lo tienen ahora. A ver, en el 2001, compañeros nuestros no tenían nada, de nada. Ahora tienen muy poquito, está todo cada vez más caro, pero no hay esa sensación de desesperación que existía antes. Claro, que no tenían nada. Que era el hambre, la miseria, y además hay una perspectiva de esperanza. Digamos, nosotros no tenemos un gobierno, tenemos una administración colonial que está saqueando nuestra patria al servicio de la metrópoli. Estos son números de saqueo. La fuga de divisas son números de saqueo. Es decir, el propio Fondo Monetario Internacional lo que está buscando es un plan B para que cuando termine la administración colonial entre otra administración colonial. Y lo que hoy define el campo político son los que nos oponemos al pacto con el Fondo Monetario Internacional y los que quieren darle continuidad. Eso es lo que va definiendo el campo político. Entonces nosotros tenemos un año, por eso nosotros lanzamos el frente el 27 de octubre. El 27 de octubre próximo son las elecciones. Tenemos un año para prepararnos para desalojar esta administración colonial a través de las urnas, a través de los votos, que es como se hace en democracia. Hay una cuestión de sabiduría del pueblo, de nuestro pueblo, que sabe instintivamente que tiene que sacar a este gobierno por los votos para que a ningún pasado vivo se le ocurra construir un neodualdismo que sea la continuidad del plan del fondo bajo otras formas. Bien. Eduardo. Retomando tu pregunta, yo creo que la base social es más o menos lo que explica Juan, pero yo quiero decirte, yo vivo en Almagro, a 2 cuadras de Estado de Israel y Corrientes. Allí se divide el barrio de Villa Crespo, Caballito y Almagro. Yo siento, no querría cacerolazos como el 19 de diciembre, pero sí siento en esa población, que no sé si no votó a Macri en otro tiempo. Seguro que sí. Que está cada vez más populosa esas asambleas que se juntan, y siento que esa gente que es clase media, que no le pueden adjudicar al kirchnerismo, que no puede más con los aumentos de alquileres, que no pueden más con las expensas, que no pueden más con los servicios públicos, y me parece que más por ese lado viene la bronca a partir de la impotencia que por otros lados. Bien, ahora tengo que hacer una pausa y ya le pido a Héctor Recalde, porque la otra reforma que viene la van a imponer, es la reforma laboral. Seguro, la pide el fondo, como pedía y como muy bien explicaba Miguel, la previsional que se viene. Hacemos una pausa y retomamos Fernando y con Recalde.